día soleado, Alicia y su hermana salieron a dar un paseo por los campos. Su hermana leía un libro mientras que Alicia estaba muy aburrida. Justo cuando pensaba en qué hacer para divertirse, un conejito blanco pasó frente a ella. El conejito hablaba consigo mismo. Alicia se sorprendió porque nunca había visto a un conejo hablar. El conejo sacó un reloj de bolsillo y dijo: ¡Oh no! ¡Voy a llegar muy tarde! Dijo a toda prisa. Alicia estaba muy impresionada con lo que vio y curiosa de ver lo que pasaba. Se fue tras el conejo. El conejo entró por un agujero en el tronco de un árbol y Alicia lo siguió por el mismo agujero. De repente se encontró cayendo en un pozo. El pozo era muy profundo y Alicia siguió cayendo lentamente. Mientras descendía, la niña vio imágenes, pequeños armarios y estanterías. Alicia sentía como si estuviera dando vueltas al mundo y finalmente cayó sobre una superficie blanda. Había un largo pasillo frente a ella. Alicia se levantó y comenzó a caminar. Vio muchas puertas cerradas a lo largo del pasillo y el conejo desapareció. Alicia temía el no ser capaz de salir de allí. Pero justo en ese momento vio a su lado una pequeña llave de oro en una mesa pequeña de 3 patas. Ella tomó la llave y trató de abrir todas las puertas cerradas, pero la llave era muy pequeña. Tristemente mirando a su alrededor, Alicia vio que había otra pequeña puerta detrás de la cortina. Al poner la llave en la cerradura, la puerta se abrió inmediatamente. Alicia se alegró cuando se abrió la puerta. Detrás de la puerta había un jardín muy bonito. Pero debido a que no cabía por la puerta, Alicia no podía salir. Cuando regresó a la mesa en el interior, vio una botella con una etiqueta que decía: «Bébeme». Alicia tomó la botella y empezó a beber. Mientras bebía la poción, ella comenzó a encogerse. Al empequeñecerse, ella pensó que podía caber a través de la puerta. Sin embargo, cuando quiso tomar la llave, se dio cuenta de que era demasiado pequeña para alcanzar la mesa. Ella empezó a llorar. En ese momento vio un pastel en el suelo. El pastel tenía una etiqueta que decía «Cómeme». Con curiosidad, Alicia tomó un bocado del pastel. En ese momento comenzó a crecer de nuevo. Ahora podía tomar la llave, pero era demasiado grande para pasar por la puerta. Alicia estaba muy cansada, sin esperanzas, comenzó a llorar de nuevo. Sus lágrimas corrían de sus ojos y comenzaron a formar un gran charco que se extendió hasta el final del pasillo. De pronto, el conejo blanco pasó a toda prisa. Alicia lo llamó. «Señor, por favor, espere un minuto, ayúdeme». El conejo corrió rápidamente sin mirar siquiera a Alicia, pero mientras corría, dejó caer unos guantes y un abanico de la mano. Alicia tomó sus cosas del suelo y cuando empezó a abanicarse, comenzó a encogerse de nuevo. Y en ese preciso momento se resbaló y cayó en el charco. Alicia y un montón de diferentes animales que nadaban en el agua comenzaron a desplazarse hacia la orilla. Al llegar a la orilla estaban todos mojados y Alicia vio al conejito de nuevo. Esta vez el conejo pensó que ella era su criada y le pidió traer sus guantes y abanico de mano de su casa. Alicia fue a la casa del conejo en el bosque. Cuando ella entró, inmediatamente encontró sus guantes y abanico de mano, pero allí mismo vio otra botella sobre la mesa. Ella tomó la botella y pensó: «Si bebo esto, tal vez pueda volver a mi tamaño normal». Tomó la botella y bebió toda la poción. Pero ella creció tanto que ni siquiera podía moverse en la casa.
¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir de aquí? Mientras tanto, el conejo esperaba con impaciencia a Alicia. Asustados por el tamaño de Alicia, los animales comenzaron a tirar piedras hacia la casa, rompiendo las ventanas. Las piedras que caían junto a Alicia empezaron a convertirse en pequeños pasteles. Cuando Alicia se comió estos pasteles, ella comenzó a encogerse de nuevo y logró salir de la casa. Pero esta vez lamentablemente se hizo muy pequeña. La pobre Alicia era tan pequeña que se perdió entre los pequeños arbustos del bosque. Empezó a pensar qué podía hacer para volver a su tamaño normal. En ese momento vio a un perrito a lo lejos. Cuando llamó al cachorro para acariciarlo, se dio cuenta de lo verdaderamente pequeña que era junto al perro. Casi fue aplastada por las patas del perro. Cuando ella corría, tropezó con un hongo. Había una oruga azul en el hongo. Ella le preguntó a la oruga qué podía hacer para volver a su tamaño normal. La oruga le contestó con mucha sabiduría. Un lado del hongo sobre el cual estoy te hará crecer y el otro te hará encoger. Alicia tomó un pequeño pedazo del hongo y lo puso en su boca. Justo en ese momento se había vuelto tan grande que ni siquiera podía ver sus pies. Para nuevamente encoger a su tamaño normal, esta vez tomó un pedazo del otro lado. Comiendo distintas cantidades de ambos lados del hongo, pudo volver a su tamaño normal. Tomó 2 pedazos de cada lado y las guardó en su mano. Mientras caminaba, se encontró con una casa pequeña, pero para poder entrar tuvo que encoger una vez más. Al comer los pedazos de hongo empezó a encoger de nuevo. Cuando entró a la casa, Alicia se encontró en una cocina. Justo en medio de la cocina había una duquesa de pie con un bebé en sus brazos. Y en el suelo, un gato gordo miraba a Alicia sonriendo. Fue la primera vez que Alicia vio a un gato sonriente, así que le preguntó con curiosidad: ¿por qué es que su gato sonríe de esa manera? Porque este es un gato de Cheshire, dijo la duquesa. Al mismo tiempo, el gato se hizo invisible y el bebé en brazos de la duquesa se puso a llorar. La duquesa le pasó el bebé a Alicia. Tú calma al bebé y detén su llanto. Yo voy a ir a jugar croquet con la reina. Alicia tomó al bebé y comenzó a mecerlo. De repente, el gato de Cheshire apareció de nuevo, sonriendo y habló con Alicia. Es necesario que encuentres al sombrerero y a la liebre de marzo, pero ten cuidado, porque ambos están locos. Jaja. Justo después de hablar, el gato desapareció de nuevo. Alicia le gritó con rabia al gato: ¡deja de desaparecer y reaparecer! ¡Me estás asustando! El gato apareció una vez más muy sonriente. Ok, entonces desapareceré lentamente. Comenzando con su cola, el gato de Cheshire empezó a desaparecer de nuevo hasta que solo permaneció su rostro. Alicia salió de la casa y en poco tiempo se encontró con la casa de la liebre de marzo. La liebre de marzo tomaba el té con el sombrerero debajo de un árbol. La liebre de marzo se puso un poco de paja entre sus orejas. Alicia no comprendía por qué se ponía paja entre las orejas. Y el sombrerero tenía un sombrero en la cabeza. El ratón junto a ellos descansaba su cabeza sobre la mesa durmiendo. Y ambos tenían sus brazos sobre el ratón, usándolo como una almohada. Cuando vieron que Alicia se acercaba, la rechazaron, diciéndole que no había espacio en la mesa. «No, hay mucho espacio», dijo Alicia. El sombrerero le preguntó a Alicia: ¿Por qué crees que el cuervo se ve como un escritorio? «¿Por qué crees tú?» No lo sé. Alicia rápidamente se cansó de los chistes tontos y groseros del sombrerero y la liebre de marzo. Ella dijo: «Esta ha sido la reunión más tonta en la que he estado», y se fue. Alicia vio una puerta en el tronco de un árbol.
Cuando entró, se encontró con una llave de oro. La llave de oro abrió la puerta hacia un hermoso jardín. Al entrar en el jardín, Alicia estaba muy sorprendida. Los jardineros de la Reina de Corazones estaban pintando todas las rosas blancas de color rojo y todos los hombres parecían cartas de juego. Ella preguntó: Tengo curiosidad, ¿por qué están pintando todas las rosas blancas de color rojo? Y el jardinero respondió: La reina quería rosas rojas, pero accidentalmente plantamos rosas blancas. Si la reina se entera, nos cortaría la cabeza. Justo en ese momento, la Reina de Corazones llegó al jardín. Los soldados junto a ella estaban alineados como un juego de cartas. La Reina de Corazones invitó a esta extraña chica que veía por primera vez a jugar croquet. Alicia nunca había visto un campo de croquet como este. Los erizos eran pelotas y los flamencos eran los mazos de croquet. En el transcurso del juego, los jugadores comenzaron a pelear, tirándose erizos el uno al otro. La reina estaba muy molesta con esta situación. De repente plantó su pie en el suelo y gritó con rabia: ¡Corten las cabezas de todos los jugadores que peleen! La Reina de Corazones estaba tan enfadada que canceló el partido de croquet y de repente se escuchó una gran voz. ¡El juicio ha comenzado! Todos comenzaron a correr hacia la cancha. Enjuiciaban a la Jota de Corazones que supuestamente había robado un pastel de la cocina de la reina. La reina no pudo atrapar a la Jota de Corazones durante el incidente, por lo que no pudo castigarlo. La Jota de Corazones estaba encarcelado durante su juicio. El conejo blanco comenzó a leer el pergamino que sostenía. En un hermoso día de verano, nuestra reina de corazones había horneado deliciosos pasteles y la Jota de Corazones se los robó. El rey gritó desde su asiento: ¡Llamen al primer testigo! El primer testigo fue el sombrerero. Cuando el sombrerero comenzó a hablar sobre el podio delante del rey, Alicia de pronto comenzó a crecer. El conejo blanco anunció que era momento de que Alicia pasara por el podio de los testigos. Al oír que llamaban su nombre, Alicia se levantó inmediatamente, olvidando lo grande que había crecido. Su vestido estaba enredado en la banca del jurado y accidentalmente tumbó la banca, haciendo que todos los miembros del jurado cayeran al suelo. La reina le pidió a Alicia que contara todo lo que sabía. No sé nada, respondió Alicia. La reina gritó con furia: ¿No sabes? ¡Córtenle la cabeza! Y Alicia respondió valientemente: No me importan tus órdenes. Tú no eres mi reina y no puedes hacerme nada. Tan pronto como Alicia dijo esas palabras, el rey, la reina y todas las cartas de juego comenzaron a volar hacia Alicia. Gritando con fuerza, Alicia trataba de capturarlas. Todo el revuelo se convirtió en un gran torbellino de cartas alrededor de Alicia, creando una corriente que la lanzó hacia arriba y finalmente, con hojas volando a su alrededor, cayó en el campo nuevamente. Su hermana la llamó. ¡Alicia! ¡Ya es hora de despertar! Cuando Alicia se despertó, se dio cuenta de que todo había sido un sueño. ¡Oh, wow! Todo fue un sueño, pero ¡qué sueño tan increíble! Oye, hermana, déjame contarte sobre mi sueño. ¿Sabes que había un conejo blanco? Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y, siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de 2 niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre.
¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. Bien hecho, Hansel. ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de 3 días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior y de nuevo dejó un rastro de vuelto a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera, pero esta vez no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pintoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo, y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad.
pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos, y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca, y justo en ese momento se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo engañándolos con una caja de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa, Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Gordo? ¿Flaco? No me importa más. Hoy cocinaré un pastel de Hansel. Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro del horno. ¿No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel, con todas sus fuerzas, empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardía en llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río. Los niños, mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre.